Oremos juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso que nos amas, nosotros que habíamos alejado de ti y caminábamos en pecado, merecíamos recibir tu ira y juicio. Pero por tu gran amor con el que nos amaste, el Señor Jesús tomó la maldición y el juicio que nosotros debíamos recibir, y con su preciosa sangre derramada limpió nuestros pecados para siempre, e hizo que no recibiéramos más el juicio y la maldición. Nos salvaste por esa gran gracia, y te damos gracias por esto, Señor. En esta hora nosotros, que hemos sido redimidos por la preciosa sangre del Señor, estamos reunidos ante ti para alabar tu gran amor y gracia, para aprender tu palabra y tener comunión con el Señor en esta santa congregación de los salvos. Te damos gracias, Padre, porque creemos que ahora en este momento también el Señor está entre nosotros. Por favor, cuida a cada uno de nosotros y sosténnos más con tu mano misericordiosa, oh Dios, y con el amor del Señor, su palabra y el poder del Espíritu Santo, sosténnos más para que podamos vivir sin vergüenza como hijos de Dios. Señor, edifícanos más completamente para que en el resto de nuestras vidas podamos ser guiados a vivir dignamente como hijos de Dios. Y si hay alguien entre nosotros que aún no ha comprendido verdaderamente el amor de Dios, abre su corazón para que pueda entender realmente el grande y maravilloso amor y gracia de Dios, y recibir juntamente con nosotros esta vida eterna y la esperanza. Señor, concede tu gracia a nuestras iglesias en todo el país y a las muchas iglesias en el mundo, a todos nuestros hermanos que guardan la fe y predican el Evangelio aun en medio de las dificultades. Acompáñalos con tu palabra y el poder del Espíritu Santo para que testifiquen valientemente tu Evangelio y para que guíen a muchas almas perdidas ante el Señor para que sean salvadas. Haz que la gran obra de Dios se cumpla a través de nosotros. Señor, que nos das la palabra que necesitamos en cada momento oportuno y que nos enseñas el camino a seguir, también en este momento haznos entender y conocer más la palabra del Señor y tu santa voluntad que deseas revelarnos. Y con tu palabra y el poder del Espíritu Santo, sosténnos más para que en el resto de nuestras vidas no nos falte nada para vivir conforme a tu santa voluntad y palabra. Te pedimos que nos guíes, Padre. Todo esto hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Busquemos juntos en la Biblia, Salmo capítulo 1. Salmo 1. Salmo 1, desde versículo 1 hasta el 6. Leamos juntos lentamente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si leemos repetidamente el Salmo 1, naturalmente lo memorizaremos. Son solo 6 versículos, así que todos podrán memorizarlo. Pero no solo hay que memorizarlo, sino grabar la palabra en nuestro corazón, meditar en ella y pensar en su significado y vivir conforme a la palabra de Dios. Ahora, en los Salmos podemos ver que hay muchas oraciones, confesiones y testimonios, y también palabras que revelan la voluntad de nuestro Dios. Pienso que la mayoría de los salmos fueron escritos por David, quien es el primer rey de Israel. David, primero, mientras él pastoreaba las ovejas de su padre, sintió que así como él amaba y cuidaba a sus ovejas, Dios también cuidaba y amaba su alma. Por eso, como dice en Salmos 23, 1 y 2, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Mientras David pastoreaba ovejas, pensó que así como él las amaba, Dios también lo amaba a él, lo protegía y lo guiaba. Y cada vez que venía un león, un oso o un lobo y tomaba algún cordero de la manada, David no se huía, sino que salía tras él y lo hería. Y de esa manera dice que libraba los corderos de la boca del león. No solo Sansón luchó contra leones, sino que este joven David también luchó contra los animales feroces y venció, porque Dios lo protegió. Y más tarde, cuando David salió al campo de batalla y el general filisteo Goliat blasfemó y se burló contra Dios e Israel, él se fue a ver al rey Saúl y David le dijo: yo lucharé contra ese Goliat. David todavía era un joven, era aún un muchacho.
mientras que Goliat era un gran general desde hace mucho tiempo. Y era un gigante, era una persona que parecía un monstruo. Era extremadamente alto y tenía 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Era una persona que parecía un monstruo. Y el escudo que llevaba enfrente era grande como una puerta. Así que el pueblo de Goliat temblaba ante él, y nadie se atrevía a pelear contra él. Pero David le dijo al rey Saúl: ese tal Goliat se atreve a blasfemar contra el ejército de Dios. Yo lucharé contra él. Qué asombrosa fue su disposición, ¿no? Entonces el rey Saúl le dijo: hijo, tú no. Tu valor es admirable, pero tú no podrás ir. Porque, bueno, tú eres... Mira ese Goliat, es un gran general que ha sido entrenado militarmente. Y no hay nadie que pueda luchar contra él. Pero él dijo: no se preocupe. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mientras pastoreaba ovejas, tuvo el corazón que amaba a las ovejas, y ahí sintió más el corazón de Dios que lo amaba a él. Entonces, así como Dios lo protegía y guardaba, él también protegía a las ovejas, y creyó que Dios estaba con él siempre. Sin esa experiencia, él no habría podido salir ante Goliat. Ahora, David tenía una onda. Cuando pastoreaba ovejas, había algo parecido a una resortera de nuestro país. Se ponía piedras y se lanzaba dándole vueltas. Él puso así solo 5 piedras en su bolsa y puso una piedra en la onda y salió dándole vueltas. Goliat debió haber dicho: oye, hijito, ¿por qué vienes tú? ¿Qué haces? Oye, yo vengo en el nombre de Dios a quien tú blasfemas. Dios te entregará hoy en mi mano. Dios te entregará hoy en mi mano, dijo. Goliat se quedó tan perplejo. ¿De verdad? ¿No hay nadie más que pueda luchar? Ahora envían a un niño. Pero este tipo es muy atrevido. Hoy te voy a despedazar y te daré como comida a las aves del cielo. Sí, pues, eso no tenía sentido. David puso una piedra en la onda y salió dándole vueltas. Goliat debe haber mirado preguntándose qué estaba haciendo, y David lanzó la piedra así. Pero, ¿quién era el conductor de la piedra? Dios. Se clavó en la frente de Goliat. Por muy gigante que Goliat fuera, ¿podría resistir una piedra clavada en la frente? Cayó hacia atrás. Como David no tenía espada en su mano, corrió, sacó el cuchillo de Goliat y le cortó el cuello. Mató a Goliat así. Fue algo asombroso. Ese día Israel tuvo una gran victoria. La victoria de David se convirtió en la victoria de Israel. Probablemente todo el país se alteró de este asunto. Así que después
David se convirtió en un rey de Israel. Por supuesto, David también fue una sombra del Cristo que habría de venir. Mientras ese David pastoreaba ovejas, compuso muchos poemas. También tocaba instrumentos musicales y cantaba. Por eso muchos de los poemas en los Salmos fueron escritos por David. Son salmos, poemas. Por eso en varias partes dice el Salmo de David. A través de las palabras registradas en este libro, vamos a aprender juntos las enseñanzas que nos dan los salmos. En cuanto al contenido de los salmos, ya mencioné la parte inicial, el capítulo 1, pero hoy quisiera que veamos el capítulo más largo de Salmos, que es el Salmo 119. Por eso la vez pasada también hablé un poco sobre las palabras del capítulo 119 y veámoslo de nuevo brevemente. Salmo 119, versículo 92. Salmo 119, 92. Leamos juntos. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Por supuesto, este Salmo 119 también fue escrito por el rey David. David se convirtió en rey de Israel, pero en su vida hubo muchas aflicciones. Por supuesto, hubo cosas por las que David fue disciplinado por hacer mal ante Dios. Pero Dios le dio muchas pruebas para entrenarlo. Saúl, el primer rey de Israel, sí era el rey. Pero un día escuchó a las mujeres israelitas cantar. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. O sea, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino, dijo. Sintió celos y sintió amenaza, la amenaza de que David le quitaría su trono. Entonces, por esto, desde ese momento Saúl vigiló a David y trató de matarlo. Varias veces le tiró lanzas y continuamente lo persiguió tratando de matarlo. Así que huyéndose de Saúl, David fue perseguido por aquí y allá. Y a veces tuvo que refugiarse del lado de los filisteos, que eran enemigos de Israel. Sufrió realmente humillaciones y aflicciones impensables. Y varias veces estuvo a punto de morir. Si Dios no lo hubiera protegido, David ya habría muerto. El rey Saúl movilizó su ejército continuamente y lo siguió tratando de matar a David. Hubo muchas aflicciones así. Eso está registrado en 1 de Samuel. Y después, Dios mató a Saúl y David se convirtió en rey de Israel y gobernó el país. Pero ¿qué pasó después?
un hijo de David, Absalón. Su nombre es Absalón. Su nombre en coreano es el que debe ser aplastado. Su nombre es extraño, ¿no? Pero se dice que era extraordinariamente hermoso. Este Absalón, bueno, hay mucho que contar. Pero quería expulsar a su padre David y convertirse él mismo en rey de Israel. Así que ganó el corazón del pueblo y se hizo partidarios. Así que finalmente, en términos modernos, hizo un golpe de estado y expulsó a su padre David. Sí, David fue expulsado por su propio hijo Absalón. Abandonó el palacio real y anduvo huyendo. Realmente sufrió muchas aflicciones. Por supuesto, después, Dios mató a Absalón en la guerra. Así, David sufrió muchas aflicciones y pruebas. Hubo disciplinas que David recibió por sus errores, y también, aparte, Dios le dio varias aflicciones para entrenarlo. Pero ahora, según las palabras del Salmo 119:92 que leímos, dice: «Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido». Aquí tu ley no se refiere a los 10 mandamientos o la ley en sí, sino que esta ley se refiere a toda la palabra de Dios. Si la palabra del Señor no hubiera sido mi delicia, David, en medio de muchas aflicciones y adversidades, confió solamente en Dios, y la palabra de Dios se convirtió en gran consuelo y gozo en su corazón. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Hubo muchas aflicciones, pero por la palabra del Señor, cada vez él recibió el consuelo, y en la aflicción obtuvo valor y gozo. Superó bien esas aflicciones. Por eso nosotros, los cristianos también, en medio de la vida cristiana, tenemos muchas aflicciones. Hay disciplinas y pruebas que recibimos por hacer mal ante Dios, y también hay sufrimientos. En medio de la vida cristiana hay muchos sufrimientos. Pero aunque estemos en esas aflicciones, mientras leemos, escuchamos y memorizamos la palabra de Dios, esa palabra se convierte en nuestro consuelo y gozo en el corazón. Y nos da la nueva valentía para vencer esas aflicciones. Si tu ley, tu palabra, no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. No es que los cristianos no tengan aflicciones, sino que sí las tienen muchas. Pero por la fe en que el Señor está con nosotros y las palabras que el Señor ha dicho, aunque Dios no es visible a nuestros ojos, están las palabras que Dios ha prometido. Por esas palabras recibimos gran consuelo. Ellas se convierten en nuestro gozo y obtenemos valor para vencer todas las cosas. Y esas palabras ayudan a que nuestros pasos de fe que siguen al Señor no tropiecen. Por eso la palabra del Señor, la ley del Señor, si ella no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido, dice. Así nosotros también tenemos el mismo corazón, ¿verdad?
Aunque hay muchas aflicciones y dificultades, recibiendo consuelo, gozo y valor de la palabra del Señor, creyendo que Dios está con nosotros, podemos vencer todo. Por eso, aún en la aflicción, confiamos en Dios y guardamos la palabra de Dios. Veamos también Salmos 119, 93. Versículos 93 y 4. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame. Dice, nunca más me olvidaré de tus mandamientos. Esta es la palabra del Señor. A veces se dice ley o en otros tiempos mandamientos, la palabra de Dios, esa palabra que nos enseña el camino que debemos seguir. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Nosotros recibimos la salvación del alma al conocer el amor y la gracia de Dios a través de su palabra. Y aún después de ser salvos, en medio de muchas pruebas y aflicciones, podemos creer por medio de la palabra que Dios está con nosotros y nos ayuda. Por eso con ellas me has vivificado. Vivificar significa que nos guarda y nos ayuda. En toda nuestra vida y aflicciones, la palabra de Dios nos consuela, nos guarda y nos protege. Nos guarda siempre. Tuyo soy yo, sálvame. David dijo, yo soy del Señor. Y en Romanos 1 vemos que dice, vosotros sois llamados a ser de Jesucristo. Y en 1 Corintios 6, 19 dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. La persona salvada sabe que tanto su alma como su cuerpo fueron comprados con un precio que es la sangre del Señor. Por nuestros pecados merecíamos ir al infierno, pero el Señor pagó un precio muy alto, murió en nuestro lugar y recibió la maldición y juicio que debíamos recibir, y con su sangre derramada perdonó nuestros pecados para siempre. Por eso muchas partes de la Biblia dice que fuimos comprados con el precio de la sangre del Señor. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Ahora mi alma, mi cuerpo y toda mi vida fue comprada y redimida con la sangre del Señor. Así que soy del Señor. Como sabemos que somos del Señor, ahora debemos vivir conforme a la voluntad del Señor. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Debemos vivir solo para cumplir la voluntad de Dios y para la gloria suya. En Romanos 14, 7 y 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que moramos del Señor somos. Dice de nosotros somos cristianos salvos y renacidos. Creemos en Dios como Padre y hemos recibido juntamente la vida eterna y esperanza. Entre nosotros no hay quien viva para sí mismo. Dice, y ninguno muere para sí. ¿Es correcto? ¿Sí? La respuesta es verdad, pero como no concuerda mucho con nuestra vida, parece que no pueden responder con confianza. No debemos vivir para nosotros mismos. Dice, y ninguno muere para sí.
No tenemos derecho a vivir para nosotros mismos. ¿Por qué? Pues nada de lo que tengo es mío. Mi cuerpo, mi alma, el resto de mi vida, todo fue comprado con la sangre del Señor, así que son del Señor. Ahora, como le pertenecemos a Él, debemos vivir solo conforme a la voluntad del Señor, solo como Él quiere. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo que es del Señor existe para el Señor. Por eso si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. No somos nuestros, sino del Señor. Por eso no tenemos derecho a vivir para nosotros mismos, ni tenemos libertad para morir por nosotros. Santiago 4:15 dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si es la voluntad del Señor, también moriremos. Sea que vivamos o moramos, del Señor somos, por eso vivimos según su voluntad. Por eso en Juan 17:10 vemos que en la larga oración que Jesús hizo a Dios la noche antes de que muriera en la cruz, Él dijo, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Quiere decir, todo lo mío es del Padre, y lo del Padre es mío. Desde el momento que Jesús nos salvó, esa también se ha convertido en la confesión de los cristianos salvos. Esa es nuestra confesión de salvos. Quien nos creó también es el Señor. Quien nos dio el alma creada a la imagen de Dios también es Dios. Es Dios quien nos salvó cuando el unigénito Hijo de Dios murió con su preciosa sangre. Así, nada de lo que tengo es mío. Mi cuerpo, mi alma, mi juventud, toda mi vida son únicamente del Señor. Existo solo para el Señor. No es solo decir con la boca soy del Señor. 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Dice por alto precio. Otras versiones dice así. ¿Por cuán alto precio fuimos comprados? En 1 de Pedro 1:18 dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, que no se corrompe ni se deshace y que es más valiosa que el oro. Realmente, el Hijo unigénito de Dios entregó su vida y derramó toda su preciosa sangre para poder salvarnos. Entonces, de verdad, ¿cuán alto es el precio con el que nos compró? Como nos compró con un precio tan caro, ahora ya no debemos ser esclavos. No soy esclavo mío ni de nadie más ni de pecado, sino que soy siervo de Jesucristo. Nosotros, conforme a la palabra que está aquí en Salmos, somos del Señor. Soy del Señor. Debo hacer esta confesión. Quien pueda confesar esto, ahora debe vivir como corresponde al Señor. No tengo libertad para vivir para mí mismo, ni tengo derecho a morir para mí. Ahora, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si es la voluntad del Señor, también moriremos. Es decir, todo existe solamente para la gloria del Señor. Por eso, ahora esta fe
conforme a esta palabra en Salmo. Yo soy del Señor. Dice que, Señor, soy tuyo. Por tanto, sálvame. Esta palabra sálvame significa que en nuestra vida diaria el Señor nos protege y guarda, aun en cualquier sufrimiento. Porque somos del Señor, el Señor nos guarda. Leamos juntos Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo amo tanto la palabra del Señor? Dios no se ve. Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Que amemos la palabra significa que amamos al Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Anhelo y amo la palabra del Señor. Todo el día es ella mi meditación. ¿Qué significa meditar todo el día? No significa solo pensar en esa palabra, sino más que solo pensar, quiere decir atesorarla en el corazón y vivir acoplando mi corazón y mi vida a la palabra. Si es la voluntad del Señor, haremos esto y aquello. Por más que yo quiera hacer mucho algo, si no es la voluntad del Señor, no lo hago. Eso es amar la palabra del Señor, que es igual que amar a Dios. Todo el día es ella mi meditación. Meditar significa que se la graba en el corazón. Continuamente la guarda en el corazón y en la vida. Por eso, viviendo más santa y piadosamente y viviendo junto con Dios, podemos sentir la verdadera felicidad. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Y cómo somos nosotros? Pase lo que pase, siempre pensamos en la palabra del Señor. Meditamos en su palabra. También en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar de día y de noche se refiere a todo el día, sin importar qué esté haciendo, o que esté despierto o durmiendo, siempre piensa en la palabra del Señor. Mi corazón está lleno de la palabra del Señor. David realmente era así. Y cuando nosotros también hacemos eso, nuestra vida se santifica y podremos llevar una vida piadosa. La vida piadosa es una que teme a Dios y eso será nuestra verdadera felicidad. Eso es anhelar, amar y acercarse a la palabra del Señor. De esta manera la palabra nos guiará. Leamos juntos nuevamente el Salmo 119, versículo 103. 103, leamos juntos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. David dijo,
Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Parece que sintió un sabor muy dulce de la palabra del Señor. A una persona que nunca ha probado la miel, por más que le digan que la miel es muy sabrosa, no lo entendería. Es dulce, ¿no? Pero para uno que sí la ha probado, no habrá nada más dulce que la miel. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es mucho más dulce que la miel y me alegra. Por eso David está asombrado y admirado por ese sabor dulce. Así, le gusta leer la palabra, le gusta escucharla, memorizarla y se goza en guardar esa palabra en su corazón y vida. ¿Por qué? Porque esa palabra se convierte en el gozo y alegría de mi corazón, más que la miel. Más que la miel. ¿Qué opinan? ¿Realmente la Biblia es más dulce que la miel? ¿Es tan rica como la miel? Algunas personas, cuando leen novelas románticas, se desvelan toda la noche con los ojos rojos sin dormir. Pero cuando abren la Biblia, después de leer unos versículos se duermen. Y algunas personas dicen que cuando no pueden dormir leen la Biblia, porque al leerla se duermen rápidamente. Pero eso está mal. Por supuesto, como estamos cansados, no solo con la Biblia, sino con cualquier contenido, cuando estamos cansados, puede ser que tengamos sueño. Pero si llegamos a probar el sabor de la palabra de Dios, realmente no sentimos pasar el tiempo. Ustedes dicen que deben leer la Biblia, que deben leerla, pero realmente ¿les parece tan dulce? Como la comida es sabrosa, la palabra de Dios debe también ser sabrosa. Es más dulce que la miel. La palabra de Dios es más dulce que la miel a mi boca, dice. Cuando uno guarda esa palabra en su corazón y vida, cuando la comprende, siente mucho gozo. Y cuando la guarda en su corazón y vida, se convierte en felicidad y alegría. Leamos juntos nuevamente el versículo 105, Salmo 119, versículo 105. Leamos juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. David dijo que la palabra del Señor era lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. En la noche oscura, sin lámpara no se puede encontrar el camino, ¿no? Una vez fui invitado a una iglesia rural para hacer un seminario. Y cuando era de día, fui a la casa del anciano de esa iglesia. Y luego estaba regresando después de cenar. Ya era de noche, pero como no quedaba muy lejos, fui solo buscando la iglesia. Pero en el camino me di cuenta que esa no era la ruta. Había olvidado el camino. Como estaba oscuro, aunque había una ruta, la olvidé y me pasé de largo. Pensé, oh no, ¿qué hago? Porque ya se acercaba la hora del seminario. Pero justo varias personas venían de allá, así que les pregunté, señores, ¿cómo puedo llegar a tal iglesia? Y me dijeron, está por allá, síguenos. Eran personas que iban a esa iglesia, así que el expositor siguió a los que iban a esa iglesia. Pensándolo bien, la razón por la que me había perdido era porque no había lámpara.
Había un camino, pero me pasé de largo porque no veía. Si hubiera estado obstáculos, también me hubiera tropezado y caído. Por eso la lámpara nos enseña y muestra el camino a seguir. Por eso lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este mundo oscuro como las tinieblas, sin la palabra del Señor no podemos vivir correctamente. Como una lámpara que alumbra el camino en las tinieblas, en este mundo oscuro, la lámpara de la palabra de Dios nos enseña el camino a seguir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También está en el himno, ¿no? Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Es verdad. Alumbra nuestros caminos. Si no conocemos la Biblia, vagamos. ¿Es himno o quejar himno? No, hay un dicho así. En campo ancho y áspero me esfuerzo, mas no sé por dónde voy, vagando por aquí y por allá. El diablo al verme se burla, diciendo, ¡qué bien! O sea, si no conocemos la palabra de Dios, somos como vagabundos que van de aquí para allá sin encontrar el camino en un campo áspero y ancho. La palabra de Dios claramente nos muestra el camino a seguir. Nos enseña qué es vivir para la voluntad, el plan y la gloria de Dios. Por eso su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. El Espíritu Santo siempre nos muestra el camino a seguir con la palabra de Dios. La vida cristiana no es solo ir y venir a la iglesia como costumbre. No es solo cantar himnos, orar juntos, dar ofrendas, saludar y despedir a los hermanos y así sucesivamente. No es eso. ¿Qué es la iglesia? Al ver el término iglesia con la letra china, significa enseñar y reunirse. Nos reunimos para recibir la enseñanza por medio de la palabra de Dios. Cada vez que nos reunimos, Dios y el Espíritu Santo nos enseñan el camino a seguir. Y comprender esa palabra no se hace con nuestra sabiduría, sino que el Espíritu Santo nos enseña. Por eso cuando nos reunimos, oramos y tenemos comunión, Dios nos enseña. Así que nos reunimos para recibir la enseñanza. Ese lugar es la iglesia. El primer propósito de juntarnos aquí es para aprender la palabra. Por eso hay que escuchar bien la palabra y no solo escucharla, sino que también cada persona debe leerla, ¿verdad? Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Leer y oír se refiere a aprender. El que escucha y guarda lo que está escrito en su corazón y vida, esa persona es bienaventurada. Por eso en Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice. El Señor nos enseña el camino en que debemos andar y mira si vamos o no por ahí. Yo una vez, antes en Jeju, en Songwipo, fui a buscar a alguien y pregunté por el camino. Entonces una señora me dijo, vaya derecho y luego siga así. Pero yendo apareció un callejón y como no sabía bien miraba de un lado a otro. Y entonces dijo, no por ahí, vaya por acá.
Me enseñó el camino y estaba viendo si yo iba bien o no. Qué tan amable, ¿no? Así el Señor nos enseña el camino a seguir y nos observa y disciplina. Observa si vamos o no por ese camino y si no vamos, nos reprocha y reprende. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Los caballos o mulas tienen que morder el freno o ponerse la rienda y arrastrarlos tirando de la nariz. Si no, no van. No sigas así a la fuerza, eso quiere decir. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Si no va obedientemente, Dios va a poner un freno y rienda, ¿saben? Ahora veamos el Salmo 119, versículo 111. Versículo 111. Leamos juntos 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. ¿Qué significa esto? Por heredad. He tomado los testimonios del Señor, es decir, la palabra, como heredad para siempre. Una persona salva tiene una heredad eterna que Dios prometió. Esta herencia es eterna. En la tierra, aunque un rico deje bienes a sus hijos, ¿cuántos años durará todo eso? Pronto desaparecerá. Pero Dios, que nos salvó, nos dio una herencia eterna. Heredad para siempre, así dijo. Nos dio una heredad eterna, espiritual y gloriosa. Pero también en esta tierra, en la medida que obedecemos a Dios, Él nos ayuda, nos guía y nos da la heredad eterna. Por eso, por heredad he tomado tus testimonios para siempre. ¿Qué significa esta palabra? En la palabra del Señor está la heredad que Dios prometió darnos. Y obedecer esa palabra se convierte en mi heredad. Por eso dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Nosotros, los cristianos salvos, no tenemos verdadera heredad en esta tierra. No hay heredad eterna. Aunque seamos pobres, es por un poco de tiempo. Y aunque seamos ricos, también es por un momento nada más. No es nada. La heredad que Dios nos dará no pertenece a esta tierra. Esta palabra de Dios puede considerarse como un comprobante de traspaso de la heredad eterna que nos dará. El comprobante de traspaso es dar la heredad y tiene el contenido detallado de cómo es esa heredad y cómo se transfiere. Cuando guardamos la palabra de Dios, debemos pensar en esa palabra como el comprobante de traspaso de nuestra heredad. Por eso David dijo, por heredad, como porción, mi propiedad, he tomado tus testimonios para siempre. Veamos el Salmo 119, versículo 56. Leamos el versículo 56 juntos. 56. Leamos juntos. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Entonces nosotros no calculamos cuánto tenemos en propiedades,
cuanto en bienes inmuebles o cuanto en depósitos bancarios, sino que, como dijo David, estas bendiciones tuve. ¿Qué bendiciones? Porque guardé tus mandamientos. Guardar la palabra de Dios es lo que me corresponde como porción. Esa es la heredad eterna. Por eso, que obedezcamos la palabra de Dios no solo se relaciona con este tiempo presente, sino que cuando vayamos ante el Señor se relaciona con nuestra heredad eterna. Aunque la salvación la recibimos igual, hay diferencia en recibir la heredad eterna y la gloria. En Lucas 19 dice que el hombre que de una mina ganó 10 minas, recibió autoridad sobre 10 ciudades, y el que ganó 5 minas recibió 5 ciudades. Mientras que el que guardó bien envuelto una mina fue reprendido como un siervo malo y negligente. Según lo que haga, esa es la heredad que yo recibiré. Por eso estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. Cuando obedecemos la palabra de Dios, no solo en este tiempo presente, sino también al ir ante el Señor se relaciona con la heredad eterna. En Apocalipsis 22:12 dice, «He aquí yo vengo pronto, para recompensar a cada uno según sea su obra». A cada uno según sea su obra. También en Mateo 16:27 dice que cuando venga pagará a cada uno conforme a sus obras. Por tanto, obedecer la palabra de Dios es mi posesión. Es mi ganancia, es mi propiedad. No hay que pensar solo en cómo multiplicar e incrementar mucho las propiedades materiales, sino que debemos saber que la vida de obediencia a la palabra de Dios, esa es mi posesión. ¿Por qué? Porque la persona que vive bien la vida de obediencia es rica espiritualmente. Es una persona que posee la heredad eterna. Ahora, veamos el Salmo 119, versículo 133. 133. Salmo 119, versículo 133. Leamos juntos. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra. Aquí pasos son pisadas. Ordena cada pisada mía con tu palabra, Señor. Está pidiendo que le haga tomar cada paso siguiendo la palabra del Señor. En inglés dice, order my steps. Ordena, manda mis pasos. Order my steps by your word. Guía mis pasos por tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Si mis pasos viven siguiendo la palabra del Señor, ninguna iniquidad puede enseñorearse de nosotros. Por eso David oró así: ordena mis pasos con tu palabra. Que cada paso mío siga tu palabra, Señor. Y que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Si nos apartamos de la palabra, caemos en pecado. Los cristianos, que hemos sido perdonados para siempre por la gracia de Dios, no solo somos librados del castigo del pecado y del precio del pecado, sino que mientras vivimos en este mundo, debemos guardarnos de la potestad del pecado. Es el poder del pecado.
Aún existe en nuestro corazón una naturaleza pecaminosa vieja que no ha sido transformada. Esa es la potestad de pecado y en cualquier momento podemos volver a andar en el pecado. Es la naturaleza pecaminosa. Además, hay muchas tentaciones en este mundo. El diablo no nos deja tranquilos porque somos salvos. Aunque él no pueda quitarnos la salvación, sí trata de impedir que llevemos una vida de fe. A veces nos pone malos amigos al lado o nos da alguna tentación del mundo. Esa es la potestad del pecado. Jesús nos enseñó a orar para ser guardados de todo ese poder de pecado. Dijo, y no nos metas en tentación. Nosotros que somos salvos, también podemos pasar por muchas pruebas. Incluso Jesús fue tentado por el diablo, ¿verdad? Él venció las 3 tentaciones con la palabra, pero eso no fue el final, sino que aun cuando estaba en la cruz, el diablo vino y le dijo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Dijeron, entonces creeremos en ti. Pero si Jesús le hubiera hecho caso, ok, y si se hubiera bajado de la cruz diciendo, véanlo, entonces habría fracasado completamente en cumplir la obra de la salvación. Debemos vencer cualquier tentación del diablo. El diablo nos tienta sin cesar. Tiene pruebas a causa de esta naturaleza que no ha sido transformada a través de personas y a través de diversas tentaciones del diablo. Por eso debemos esforzarnos siempre por vencerlas, hermanos. Tenemos que orar fervientemente. No basta con alegrarnos solo porque hemos recibido el perdón de pecados, sino que debemos orar para que podamos vencer la potestad de pecado que nos acerca continuamente, ¿verdad? ¿Estaría bien que una persona perdonada para siempre viva arrastrada por el pecado? No está bien. Por eso debemos anhelar y orar con sinceridad para andar correctamente por el camino que Dios ha determinado para nosotros. En Salmo 37:23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Dios ordena los pasos del hombre, es decir, de la persona salva, del cristiano. Cuando uno recibe la salvación, Dios ya determina el camino que ha de seguir hasta venir ante Él. Él ha ordenado los pasos del hombre, ha determinado el camino por el que debe andar y observa si vamos bien por ese camino o no y se complace en que andemos por él. Y Él aprueba su camino. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. De esta manera podremos vencer cualquier prueba o tentación. Oramos para que el pecado no se enseñoree de mí, que no gobierne sobre mí el pecado. Si alguien ha sido salvo, ha recibido el perdón de sus pecados, entonces ¿está bien que viva arrastrado por el pecado? No, ¿verdad? Bueno, ya que he sido perdonado para siempre, no iré al infierno al menos. Si alguien piensa de esta manera, debería examinar si realmente es salvo o no. Si realmente lo es, entonces debe vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a leer un momento el Salmo 119, versículo 147. Versículo 147 y 148. Leámoslo juntos. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos.
Aquí está la confesión de David. Me anticipé al alba y clamé. Antes del alba, antes del amanecer significa, incluso despertándose en la madrugada clamaba a Dios. Le daba gracias a Dios y oraba fervientemente. Dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Él anheló profundamente la palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Quiere decir que para meditar en su palabra se despertaba aún en la noche. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. Miren cuánto anhelaba David la palabra del Señor. Incluso mientras dormía, se despertaba para meditar en la palabra de Dios. Para darle gracias se despertaba. También para orar y meditar en su palabra. ¿Y ustedes cómo son cuando se van a dormir? En la noche, ¿qué hacen antes de dormir? ¿Intentan meditar en la palabra? Recordar lo que han aprendido y repasar en su mente los versículos que puedan memorizar. Eso es meditar. Guardar eso en el corazón es meditar. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Medita de día y de noche significa estar pensando constantemente en la palabra de Dios. Cuando yo tengo que predicar los domingos, durante toda la semana tengo que preparar y reflexionar sobre el mensaje que voy a compartir. Incluso cuando estoy por dormir o durante la noche, sigo pensando en la palabra. Y es algo verdaderamente maravilloso porque Dios me ayuda a comprender el mensaje. Pero a veces temo olvidarlo. Por eso necesito anotarlo rápidamente. Alguien me dijo una vez que él siempre deja un cuaderno y un lapicero al lado de la cama para anotar lo que Dios le revela durante la oración antes de dormir. Claro, es difícil levantarse en medio de la noche para escribir. Así que uno sigue pensando y pensando en eso para no olvidarlo. Y por la mañana cuando despierta, a veces viene a la mente esa palabra de otra vez. Y si sigue reflexionando, hay que escribirla rápidamente antes de que se le escape. Dios nos da su palabra en ciertos momentos así. Y mientras meditamos en ella, Él nos ayuda a comprenderla con mayor profundidad. Como dice el salmista, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Mire cuánto anhelaba David la palabra de Dios. En los versículos 145, 146 y 147 del Salmo 119 aparece 3 veces seguidas la expresión clamé. En el versículo 145 dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová. Y en el 146 dice, a ti clamé, sálvame. Y en el 147 dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. 3 veces seguidas menciona que clamó. Clamar significa orar con fervor a Dios. Jesús también en el huerto de Getsemaní, Él oró 3 veces diciendo, Padre mío, no sea como yo quiero, sino como tú. Cuán ferviente fue esa oración que hasta su sudor cayó a la tierra como grandes gotas de sangre. ¿Cuánto anhelo tenía él? Jesús tenía el mismo cuerpo humano que nosotros. Sentía cansancio,
sed, hambre, tristeza. Incluso lloró algunas veces. Y cuando tenía dolor físico, también lo sentía intensamente, igual que nosotros. Pero la cruz es la máxima vergüenza y el mayor sufrimiento que un ser humano puede recibir. El Hijo unigénito de Dios sin pecado vino a este mundo. Él nunca cometió pecado. Fue quien guardó completamente la ley que nosotros no podemos guardar. Sin embargo, Él recibió la sentencia de muerte como si fuera el más miserable pecador de todos. Fue azotado, cargó la cruz y fue llevado al lugar de ejecución. Sabiendo todo eso, ¿acaso fue fácil para Jesús avanzar hacia la cruz? Él pidió: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si Jesús hubiese evitado la copa del sufrimiento de la cruz, entonces nosotros tendríamos que tomarla e ir al infierno. Por eso Jesús tenía que beber la copa de la ira y el juicio de Dios que nosotros debíamos beber. Pase de mí esta copa, pero eso era su voluntad humana, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La voluntad del Padre era que el Hijo unigénito sin pecado muriera en nuestro lugar y recibiera el juicio para que el juicio pasara sobre nosotros. Por eso, incluso Jesús, en su carne, no deseaba recibir aquel sufrimiento. Por esa razón dijo: no sea como yo quiero, sino como tú. Someter su propia voluntad a la del Padre fue muy difícil. Lo dijo 3 veces. Tenemos una iglesia en la provincia de Choladamdo. Creo que muchos saben. Pero como había muchos miembros allá, era necesario construir un nuevo templo, pero no tenían terreno. Así que salieron a buscar terreno y justo un diácono tenía un campo de arroz bastante grande que era un terreno edificable tras una reorganización de zonas. Era un terreno muy bueno. Era excelente. Pero la iglesia, sin tener mucho dinero, salió a buscar un lugar para construir el templo. Entonces, ¿habría sentido paz este diácono? Era natural que se lo entregara al Señor. Pero él era muy tacaño. A su le dolía mucho, dice. Tanto fue su sufrimiento interior que terminó hospitalizado. De verdad. ¿Cuánto lo habrá pensado? Que aunque nadie le pidió su terreno, nadie le dijo nada. Él mismo estaba sufriendo solo. Luego me llamó y me dijo: Pastor, ofreceré mi terreno para la iglesia. ¿Cuánto le costó tomar esa decisión? Le respondí: por eso gracias. Y ahí se construyó el templo. ¿Quieren saber dónde es? ¿Quieren saber? Es la iglesia de Suncheon. Y ese diácono ya está con el Señor. Realmente hizo lo correcto, ¿verdad? Hizo muy bien en ofrecerlo al Señor. Someter la propia voluntad y obedecer la voluntad de Dios realmente es muy difícil. Incluso Jesús, al orar diciendo: pero no sea como yo quiero, sino como tú, oró con tanta intensidad que su sudor se volvió como gotas de sangre. Es una lucha contra uno mismo. A veces, para rendirnos a la voluntad de Dios, debemos luchar contra nosotros mismos. Por eso hay que orar.
no sea como yo quiero, sino como tú. Hay que orar fervientemente para vivir según la voluntad de Dios y así tener una verdadera comunión con Él. Lo más importante es que rindamos toda nuestra vida a la voluntad de Dios. Eso es la verdadera vida cristiana. Muchos asisten fielmente a la iglesia, oran juntos, cantan himnos, dan sus ofrendas de manera apropiada y participan en la comunión. Pero a veces no queremos obedecer, ¿verdad? Nuestra carne no lo quiere, porque obedecer implica sufrimiento y sacrificio. La carne no lo desea. Incluso cuando hacen cosas para Dios, si lo hacen más o menos, aún los que no son salvos a veces lo hacen mejor, ¿saben? ¿Cuánto se esfuerzan los mundanos también? Pero ellos no pueden rendir su voluntad al Señor. Por eso David dice que él se despertaba al alba para clamar a Dios, para meditar en su palabra y andar conforme a la voluntad de Dios, para poder recibir la fuerza de vivir conforme a la voluntad de Dios. Debemos hacer lo mismo. Hay que vencer la carne. La persona salva primero debe vencer en la lucha contra sí misma. En 1 de Pedro 2:11 dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dentro de nosotros hay deseos carnales, mientras que el alma desea obedecer la palabra de Dios, pero la carne no quiere hacerlo. Por eso debemos someter y vencer esos deseos carnales. Solo a través del Espíritu Santo podemos vencerlos. Eso es la vida cristiana y la vida victoriosa. Por eso dice, medita de día y de noche. Y también se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Meditar no significa solo pensar pasivamente, sino vivir con el corazón, el pensamiento y las acciones centradas en la palabra de Dios. Toda vida que se esfuerza en practicar la palabra es una vida de meditación. Así debe ser la vida del cristiano. Vivir verdaderamente conforme a la voluntad de Dios. Como dijo David, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Aunque uno tenga muchas riquezas y posesiones en este mundo, si no guarda la palabra de Dios, es una persona pobre ante los ojos de Dios. Por eso en Lucas 12, versículo 20, Jesús dijo, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así son las personas del mundo, pero incluso una persona salva podría vivir bien, pero ser pobre ante Dios. ¿Qué significa eso? Aquel que no guarda verdaderamente la palabra de Dios no es rico para con Dios. Esa persona no posee herencia eterna ante Dios. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Si el Señor viniera hoy, ¿qué ocurriría? Se revelará completamente cómo hayamos vivido desde que fuimos salvos hasta el día en que estemos ante el Señor. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que se hace conforme a la voluntad del Señor es lo bueno y lo que no es malo.
Vivir según la carne es lo malo y vivir según el Espíritu Santo es lo bueno. Vivir según la voluntad del Señor es lo bueno y no vivir así es lo malo. Seremos juzgados según las obras que hayamos hecho en el cuerpo, sean buenas o malas. Este es el tribunal de los cristianos. Las personas que no son salvas serán juzgadas por sus malas obras y su castigo en el infierno será proporcional a sus pecados. Por otro lado, los cristianos salvos serán juzgados según cuánto hayan vivido conforme a la voluntad de Dios. Pensando en eso, aunque seamos pobres en este mundo, debemos ser ricos para con Dios. Vivir obedeciendo a la palabra de Dios no solo nos garantiza una herencia eterna, sino que incluso mientras vivimos en esta tierra, Dios nos ayudará. Por eso estoy explicando con más detalle este pasaje del Salmo. Y la próxima vez seguiremos viendo más sobre los Salmos. Les explicaré una vez más. Oremos juntos. Nuestro Padre Dios misericordioso, nosotros que vivíamos alejados de ti y en medio del pecado, como ovejas descarriadas, siguiendo los deseos de nuestra carne, merecíamos recibir tu ira y tu juicio. Pero gracias, Dios, a tu gran amor y asombrosa gracia, tú nos salvaste y nos diste vida eterna y una gloriosa esperanza. Te agradecemos por esa inmensa gracia. Todo el resto de nuestra vida, nuestro cuerpo y alma fueron comprados con la preciosa sangre de Cristo. Y ahora todo es para ti, Señor, sea que vivamos o que muramos, que todo sea para la gloria de Dios. Guárdanos para que no volvamos a seguir los deseos de la carne, ni que nuestro corazón sea atrapado por las vanidades del mundo, sino que siguiendo solamente tu santa palabra, ayúdanos a vivir para tu voluntad y gloria. Y cuando el Señor regrese pronto, anhelamos poder estar delante de ti sin vergüenza. Guía y gobierna nuestras vidas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.